Muy buenas noches, queridos hermanos. Es un enorme privilegio y un gozo poder estar una vez más con ustedes. Aunque quisiéramos estar allí en La Pampa, en Alta Italia. ¿Hace cuánto nos vamos para Alta Italia, no es verdad? Y de verdad está entrando muchas ganas de ir a Alta Italia, de ir a Salta, de ir al norte. Pero el Señor ha permitido que tengamos este año aquí en San Carlos, pero también con varias experiencias de poder estar conectados con unos hermanos de un lado, de otro lado, siempre conectados para poder escuchar la palabra del Señor. Oramos tanto al Señor que nos permita volver ese tiempo de poder salir, de poder estar junto a los hermanos. Creo que nada comparable con lo que el Señor deseaba en su corazón, de que pudiéramos estar juntos. Juntadme mis santos, dijo el Señor, y qué hermoso es poder juntarnos los hermanos, vernos, saludarnos, poder estar en la reunión, poder estar viendo su palabra. Era como apartar un tiempo, salir de lo cotidiano para entrar a lo eterno, a lo celestial y poder estar junto a los hermanos. Estamos seguros que el Señor nos concederá ese tiempo. Nosotros en la voluntad del Señor aquí en San Carlos, creo que el domingo que viene, no el otro domingo, vamos a empezar haciendo la cena del Señor en un lugar, en una finca, al aire libre, con bancos, pero al aire libre, y así poder juntar los hermanos. Es mucho tiempo los hermanos, algunos hermanos están pidiendo por favor que nos pudiéramos reunir, estar en las reuniones, ¿no? Tenemos reuniones caseras, estamos con los hermanos a la semana, con una familia, con otra familia, y es notable como en este tiempo hubo conversiones, hubo personas jóvenes que restauraron, que volvieron al camino del Señor, y siempre la palabra no se detiene y la palabra siempre ha de ser predicada y siempre el Señor ha de alcanzar a aquellas almas que están lejos del Señor, ¿no? También partió a la presencia del Señor un hermano nuestro por este COVID-19. La semana pasada partió a la presencia del Señor y tal vez no tuvo atención, los hospitales todos llenos, tal vez necesitaba alguna atención de algún respirador y le derivaron a un hospital, a otro hospital, y creo que así fue, creo que el hermano pasó a la presencia del Señor, ¿no? Y cuando volvió el hermano vino en el cajón y sellado y directo al cementerio. La verdad que es un tiempo difícil, ¿no es verdad?, para la familia, para los hermanos, este tiempo que nos toca vivir. Creo que nadie imaginó, y uno va preguntando a los hermanos si algún hermano pasó por esta experiencia. Yo pregunté a papá y tiene tantos años él y nunca pasó por esta experiencia de que tuviéramos que cerrar las reuniones, tuviéramos que cerrar la cena del Señor, y es una experiencia nueva que nos hace reflexionar mucho. Creo que ha sido un tiempo para estar en casa, para reflexionar mucho los hermanos, los creyentes debemos reflexionar mucho qué es lo que el Señor quería decirnos. A Él no le cuesta absolutamente nada poder detener el tiempo. Lo detuvo el sol en los tiempos de Josué y no le costó al Señor parar el mundo entero, detener el tiempo, ¿no es verdad? Y también está en la voluntad del Señor que Él vuelva, es verdad, todo esto a pasar. Gracias damos al Señor porque estamos en sus manos. Él nos cuida, Él nos protege, Él nos guarda. Y si hay algo que nos quita en nuestro corazón la esperanza, como decía el apóstol Pablo, ¿no es verdad? Estar con Cristo es muchísimo mejor, ¿no? Y es la esperanza que llega a nuestro corazón para poder un día estar con el Señor allí en la gloria del Señor, con glorias eternas, con eventos que ni nos imaginamos que Dios tiene preparado, como es su palabra, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son los que Dios ha preparado para que los que le aman. Nada comparable con lo que ha de ser el cielo, hermanos. Nada comparable. Creo que recién cuando estemos en su presencia, cuando seamos arrebatados por el Señor, nos hemos de dar cuenta de lo que significó el haber creído en el Señor, de las cosas que las cuales vamos a ser directos protagonistas, de poder verle cara a cara al Señor, ¿verdad? De poder estar ayer con unos hermanos de nuestra congregación,
meditábamos como el Señor allí en el monte, de verdad, Pedro tuvo la oportunidad de verle al Señor así por un instante, en toda su gloria, en toda su hermosura. Y Pedro tuvo que decir, qué bueno es estar aquí, ¿no? Él no quería bajar de aquel monte, no quería bajar. Bueno, eso es lo que el Señor tiene preparado para los que le aman. Estaba Elías, estaba Moisés, y Moisés nada que ver con Elías, no eran contemporáneos, había una enorme diferencia en años entre ellos. Sin embargo, estaban allí, estaban hablando con el Señor estaba en toda su gloria, en toda su hermosura. Qué momento que pasó el apóstol Pedro en aquel instante. Y eso es lo que nos espera, hermanos, a nosotros, poder estar un día con el Señor. Y en esta tarde, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón poder sacar lecciones para nuestra vida espiritual. El capítulo 17 de Primera Samuel. El capítulo 17 en Primera Samuel es un capítulo, hermanos, que los que hemos tenido la oportunidad de ir a la escuela dominical, lo hemos escuchado de niños, los que son maestros de escuela dominical lo han enseñado a los niños saben, hay coros que se cantan con este capítulo, es tan conocido este capítulo, hermanos, que no nos ha de ser difícil poder entenderlo, pero también es un capítulo lleno de, hermanos, de enseñanza para nuestra vida espiritual, para nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo comienza el capítulo 17? ¿Cómo comienza, en verdad, David a aparecer en este capítulo? Es notable la manera en que David ha de aparecer en este capítulo. Es notable también, es verdad, un joven que tal vez ni llegaba a los 20 años, tenía que estar allí delante del rey Saúl, un hombre de guerra, un hombre puesto por el Señor, y con todo el ejército de Israel. Pero allí estaba David, ¿no? Les invito entonces, hermanos, a poder abrir la palabra del Señor, primeramente en el capítulo 16, versículo 1 de Primera Samuel. Primera Samuel, capítulo 16, versículo 1. Dice así. Primera Samuel 16, 1 dice así. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey. Que el Señor bendiga esta porción y todas las porciones que en esta tarde hemos de leer para la meditación de su palabra, ¿no? Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo desechado? Ustedes saben, hermanos, que Saúl fue puesto por Dios como rey de su pueblo, pero fue puesto por Dios a pedido de su pueblo, ¿no? Cuando nosotros vamos al capítulo 8 de Primera Samuel, ¿qué cosa encontramos, no? Encontramos que un día se presentaron delante de Samuel, es verdad, se presentaron allí el pueblo, los ancianos, y fueron delante de Samuel con un pedido, ¿no? Le dicen, primeramente le dice, Samuel, tú has envejecido. Y luego le dice, tus hijos no están bien, no andan en los caminos del Señor, tus hijos no andan bien. Y dice, más adelante dice, constitúyenos en el versículo 5, y le dijeron, aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, ¿no? Esta frase, cuando el pueblo está pidiendo, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones, de alguna manera está ubicándonos en la situación espiritual en que se encontraba su pueblo, ¿no? Y esta situación espiritual lo encontramos en el capítulo 17 de Primera Samuel. La situación espiritual, ¿no?, en que se encontraba, ¿no? Esto no fue de agrado al Señor, no fue de agrado para Samuel tampoco. Y tal vez Samuel hasta en un principio pareciera ser que él tomó como que estaban desechándolo a él, ¿es verdad? Cuando le dicen tú eres ya anciano y
y que queremos un rey. Pero el Señor le dice a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, ¿no? Esto es lo triste que pasa en este capítulo. Esto era la verdad que Dios le está revelando a Samuel. Dios le está diciendo, tú no te han desechado a ti, oye la voz del pueblo, pero no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, ¿no? Y esto creo que era, si pudiéramos sacar una lección de este versículo, tenemos que pensar, hermanos, ¿no? Qué penoso es poder desechar de nuestra vida, del control de nuestra vida, de que el Señor, como dice su palabra, vosotros me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Aquellos querían un rey, querían parecerse a los demás pueblos. Ellos no eran igual que los otros pueblos. Ellos habían sido libertados por Dios con poderosa mano, con un poder que se manifestó a su pueblo y se manifestó a todo Egipto del Dios que ellos tenían, un Dios poderoso. Y este pueblo, hermanos, había sido protegido por Dios. Leemos esto en el Éxodo, cuando vienen las plagas y cuando Dios ha de sacar a su pueblo de esa esclavitud. Y su pueblo dice que estaba protegido de todas las plagas, porque era el pueblo del Señor. Y así a través del desierto, Dios siempre se manifestó a su pueblo. Pero llega un momento en que ellos dicen, queremos ser como los demás, queremos parecernos a los demás, queremos tener un rey como tienen los demás. Y este estaba hablándonos de lo que le estaba pasando a este pueblo. Dios ha de ponerle a Saúl. Y Dios, a pesar de que no era de su total agrado, pero igual el Señor les concede al pueblo y le da la oportunidad a Saúl de que él pudiera andar en los caminos del Señor. Dios quería bendecir a su pueblo, quería que Saúl le obedeciera. Dios le dijo a Saúl, si vos me obedeces, si tú andas en mis caminos, si tú haces mi voluntad, yo te voy a bendecir y voy a bendecir al pueblo, pero tienes que obedecerme, tienes que honrarme, tienes que guiar al pueblo de acuerdo a mi voluntad. Y nosotros leemos en la palabra del Señor que Saúl no ha de obedecer al Señor. Por eso leemos el versículo 16, el versículo 1 que hemos leído, cuando dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? ¿Por qué lloraba Samuel a Saúl? Amaba tanto Samuel a Saúl, pero le causaba tanta tristeza que Saúl hubiera desobedecido al Señor, ¿no? Y creo que lo sintió tanto Samuel cuando Dios le dice a Samuel que diga a Saúl, al rey Saúl, cómo el Señor lo había desechado, ¿no? Pero él lloraba amargamente. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Es duro y es bien fuerte esta palabra que dice acá, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel, ¿no? Y esto, hermanos, es tan duro, tan fuerte, que el Señor tuviera que desecharle a Saúl. Él quería bendecirle, él quería prosperarle espiritualmente hablando. Él quería utilizarlo para que guíe a su pueblo. Saúl era rebelde, era desobediente, y por eso nosotros vemos aquí que el Señor tuvo que desechar a Saúl. Entonces Dios le instruye a Samuel y le dice, llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí, porque de sus hijos me he provisto de rey, ¿no? Tenía que haber otro rey. Dios había desechado a Saúl, pero tenía que haber otro rey. Tenía que haber un rey, como dice su palabra, de sus hijos me he provisto de rey. Así es como Samuel ha de ir al encuentro, ha de ir a la casa de Isaí. Saúl ha de reinar todavía, unos años reina todavía, hasta el momento cuando Dios ha de determinar que iba a ser David quien iba a entrar de rey. Dios había escogido como su rey, de verdad, a David, ¿no? Podemos leer en su palabra cuando va Samuel a la casa de Isaí y comienzan a pasar los 7 hijos,
Uno por uno va pasando y van pasando y van pasando, ¿no? Por eso nosotros vemos aquí que Samuel está mirando y allí encontramos ese texto tan precioso de la palabra cuando dice, Dios le tiene que decir a Samuel, mira, dicen, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pasó el hijo mayor, un muchacho de guerra, un muchacho bien, y Samuel piensa que era el escogido por Dios, y Dios le tiene que decir, no, no es este, y pasa el segundo, tampoco es este, y pasan los 7 hijos, tampoco es este, y tiene que preguntar el Samuel, decir, no queda, alguno queda todavía de la familia que no esté aquí en la casa, y dicen hasta con un aire de desprecio tal vez, queda todavía el menor, el que apacienta las ovejas. Y Samuel dice, no nos vamos a servir, no vamos a estar en la cena antes que venga él. Y cuando viene David, de verdad, él ha de ungirle a David. Pero Dios le dijo, Jehová no mira el corazón. Jehová dice, no, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué palabras tan profundas, hermanos, que encontramos en este pasaje. Dios le está diciendo a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Cuánta verdad, hermano, hay? ¿Cuánta verdad en todo esto? Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ninguno de nosotros somos capaces de mirar el corazón de nadie. Solo uno sabe lo que tiene en el corazón. El único que puede mirar el corazón y escudriñarlo es el Señor. Por eso el salmista dice en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has escudriñado. Tú sabes todas las cosas. Antes que piense, tú lo sabes. Antes que diga la palabra, tú ya lo sabes. Tú sabes las intenciones, todo lo conoces. Y el salmista dice, estoy maravillado de tu conocimiento. Jehová, dice, Jehová mira el corazón. Y Jehová miró el corazón del mayor, no era de acuerdo a su corazón. Y Jehová miró el corazón de estos 7 que pasaron, y no eran de acuerdo a su corazón. Y cuando entró David, Samuel tuvo que decir, qué palabras tan hermosas que Dios le está diciendo a Samuel. Este es. Ustedes saben, hermanos, que del único hombre que se dice en la palabra de Dios, que era un hombre, un varón conforme al corazón de Jehová, era de David. A pesar de que él tuvo su caída, pero él fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Estaba en sintonía con el corazón de Dios, ¿no? Entonces el profeta, hermanos, unge a este joven, que era David, ¿no? Y unge como rey. Pero no ha de entrar inmediatamente a ser el rey de Israel. Ha de pasar un tiempo largo. Dios ha de formarle, ¿es verdad? De alguna manera Dios ha de formarle a David, ha de prepararlo a David. Por eso, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos viendo la vida de David en este tiempo de su juventud, ¿no? Lo vemos allí, digamos, a David lo vemos en lo secreto, ¿no? Cuando dice en el versículo 34 del capítulo 17, dice, él está delante del rey, le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Jehová me ha librado de las garras del león. Esa era su experiencia personal. Eso era su vivencia en la soledad de su vida, en la soledad de tener que estar pastoreando las ovejas en el campo. Él podía sentir la presencia del Señor. Él sabía que Dios le guiaba en todo momento. Él tenía una relación personal con Dios. Hermanos, nosotros necesitamos una relación personal con Dios. Necesitamos gozarnos de Él. Necesitamos disfrutar de su comunión. Necesitamos, miren hermanos,
Es cuando uno que se va a trabajar con arrancamos nuestro día y salimos a trabajar y nos vamos sin leer la palabra y nos sentimos mal porque no leemos la palabra. Eso es lo que quiere el Señor. Él no desea que salgamos al día y comencemos nuestro día sin siquiera desear buscar su presencia, sin siquiera tratar de leer una porción de su palabra que habla en mi corazón. Si esto nos pasa, hermanos, porque no hay algo personal, una comunión personal con el Señor. Que mi alma esté deseando estar con el Señor. Que mi alma esté deseando, de verdad, poder tener ese momento de leer a solas antes de comenzar mi día. Por eso aquí lo vemos a David en esta parte, en lo secreto. Dios le estaba formando. Él podía tener experiencias personales cuando él estaba al cuidado de las ovejas de su padre. Él podía enfrentarse al león, podía enfrentarse al oso, podía cuidar de las ovejas. Miren cómo Dios le estaba preparando. Ahora el pastor que debía alimentar, que debía llevar a las ovejas para alimentar a sus ovejas, que debía cuidar a las ovejas, debía sacar del corral y volver a llevar al corral, debía ver los peligros, debía protegerlos de los peligros. Más adelante, como rey, él tendría que hacer todo eso con el pueblo del Señor. Pero Dios ya lo estaba preparando allí en la soledad, en la intimidad, de estar a solas con el Señor, y Él puede testificar delante de Dios sus vivencias, sus experiencias, ¿no es verdad? ¿Cuántos salmos brotaron? El Salmo 23, tal vez fue en estos instantes, en este momento que Él pudo escribir el Salmo tan precioso, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y así todo el Salmo 23, hermano. Era su experiencia personal. El Salmo 8 dice, cuando veo los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él. Seguramente estaba a solas en el campo con las ovejas y veía el cielo y veía la majestad de la creación de Dios, y él se sentía tan pequeño delante de Dios. Tenía experiencias personales. En lo secreto, él tenía una relación personal con Dios, hermanos. Pero en este capítulo, hermanos, llegaría el momento en que él tendría que aparecer en público. Mis amados hermanos, cuando Dios llama, a cualquiera de nosotros nos llama para una tarea, Él ha de tomarse su tiempo para prepararnos. Él desea que esté a solas con el Señor. Él desea que experimente lo que es la lucha, lo que es la tristeza, lo que es el desaliento, porque Él me quiere preparar para su tarea que Él quiere encomendarme. Y en su momento, y en los tiempos de Dios, y en el reloj de Dios, Él nos sacará en público en su momento. ¿Ustedes creen, hermanos, que David planificó en qué momento él iba a destacarse, en qué momento iba a aparecer en público, en qué momento iba a ser de un momento a otro conocido por todo Israel? Él no lo planificó nada, todo Dios lo había planificado. Y Dios iba a determinar el momento en que él tendría que aparecer en público. Por eso dice la palabra allí que Saúl fue desechado por Dios, pero él aparece. ¿Dónde aparece? El capítulo 16, el versículo 18 dice, entonces, uno de los criados respondió, ustedes saben que Saúl, cuando desobedeció a Dios, dice que el Espíritu del Señor se fue de él, y espíritus malos de parte de Dios venían sobre él. Y él parecía un hombre deprimido, un hombre que no tenía paz, un hombre que no tenía tranquilidad. Se ponía, podemos decir, un carácter, ¿cómo decir?, idiota tal vez, hasta que le tienen que decir sus propios criados, ¿por qué no te buscas a alguien para que te toque y te apacigüe? Entonces lo ordena que busquen a alguien que venga, y allí es cuando aparece, David aparece. En el versículo 18 dice, entonces uno de los criados respondió, fíjense, uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar el arpa, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él.
Miren, hermanos, cuántas características adornan la personalidad de este joven. Cuántas características él había cultivado, ¿no es verdad? Dice, sabe tocar el arpa. Era delicado, tenía los oídos bien ejercitados. Y los que saben de música podrían decirlo mejor. Sabía distinguir una nota de la otra. Sabía tocar con una belleza, ¿no es verdad? Cuando uno toca, yo no puedo olvidar una experiencia personal. Yo era muy jovencito en ese tiempo. Fui a predicar en Buenos Aires a una iglesia de la zona sur y llegamos, creo que 10 minutos antes de la reunión. Yo me acuerdo que el salón estaba repleto de hermanos 10 minutos antes. Y la hermana que tocaba el órgano tocaba con una suavidad, los tocaba, hermanos, con una belleza, los tocaba los himnos, que parecía que nos elevaba el alma para contemplar al Señor. Y cuando uno lee aquí, sabe tocar. Los salmos eran los himnos. Y él tocaba. ¿Dónde tocaba? En el campo. ¿Quién lo oía? El Señor. Sabe tocar. Pero dice también, es valiente. ¿Cómo sabían los criados que era valiente? Era el testimonio, hermanos, que él había formado. De verdad, ladrillo por ladrillo se edifica una casa. Y aquí David fue construyendo un testimonio, de tal manera que cuando pregunta al rey, los criados tienen que decirle al rey, aquí yo he visto a un hijo de Belén de Judá, que sabe tocar y es valiente. ¿Cómo sabían que era valiente? Su testimonio, allí estando en la soledad del campo, dice, es valeroso, prudente en sus palabras. ¿Sí? Esto tenía que ver con el trato, con la gente que él tenía. Prudente es aquel que piensa antes de hablar, razona antes de decir algo. No va a decir cualquier cosa. Lo que ha de decir ha de ser, de verdad, sazonado con sal, como dice la palabra. Prudente en sus palabras. Dice, es vigoroso, fuerte, hermoso, hombre de guerra. Pero ¿qué más dicen los criados? Jehová está con él. Esto era lo que él era. Esto era lo que transmitía, hermanos. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros podamos tener estas experiencias personales, va a impactar el Evangelio en la gente? Va a impactar la palabra del Señor en mi vecino, en mis hijos, va a impactar en mis compañeros de estudio, en mis compañeros de trabajo, en la gente que me rodea, va a impactar el Evangelio. Porque este es el testimonio. Jehová estaba con él. De José leemos lo mismo. La presencia de Jehová estaba con José. Donde José iba impactaba su testimonio. Dios lo bendecía. Él era bendecido y la gente se daba cuenta que Dios le bendecía. Y aquí de David se dice lo mismo. Quiere decir, hermanos, que la fe de este joven se ejercitaba en lo secreto y salía de lo secreto hacia afuera. Y va a llegar el momento, hermanos, que esa fe que él en lo secreto había cultivado tendría que manifestarse en público. Leemos en el versículo 19 de este capítulo 17, dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos, ¿no? Los filisteos estaban en un monte, Israel en el otro monte, y en el medio, en el valle, estaban, ¿no? Eso es lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 17, el versículo 3, dice, Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla allí contra los filisteos, ¿no? Quiere decir, hermanos, que allí de los filisteos, este pueblo que era enemigo del pueblo del Señor.
Y ellos vinieron con un gigante, hermanos, impresionante. El otro día leyendo en la casa de una familia este capítulo, nos pusimos a medir cuánto medía, como 3 metros medía y cuánto pesaba la armadura que llevaba, hermanos. Era impresionante la figura de este hombre. Y él salía durante 40 días por la mañana y por la tarde, por la mañana y por la tarde. Salía a desafiar, mis hermanos. Y los israelitas estaban con mucho miedo. Y Saúl estaba con mucho miedo. ¿Pero por qué estaba Saúl con miedo? Porque ya Saúl había desobedecido al Señor. Ya Saúl había hecho lo que no le agradaba al Señor. No había cultivado en su vida esa comunión con el Señor. Y por eso Saúl estaba allí como uno de ellos, ¿no? Era una figura imponente, hermanos, la de este gigante que se había presentado. Dice el versículo 8 hasta el 10, en 1 Samuel 17, y se paró y dio voces a los escuadrones del Dios de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos entre los tres un hombre, buscaos un hombre entre vosotros quien venga contra mí. Y dice más abajo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee contra mí. 40 días. Desafiando al pueblo. ¿Qué dice? Oyéndolo Saúl. El versículo 11. Y todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Tomen en cuenta esto. Oyéndolo todo Israel, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué está revelando esto, hermanos? Está revelando que había debilidad en ellos. Está revelando que había falta de fe. Está revelando que había impotencia para este momento en que ellos estaban pasando. Estaba revelando, hermanos, que Dios para ellos no estaba en sus corazones. Todo esto estaba revelando cuando dice la palabra, que oyéndolo Saúl y todo Israel estaban, estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El 16 dice, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días. ¿Qué decía este hombre? Dadme un hombre que pelee conmigo. Dame un hombre que pelee conmigo. Ninguno de Israel se levantó. Ni siquiera el rey se levantó para salir a enfrentar a este gigante. Y cuando todo esto está pasando, llega a este momento de esta batalla, ¿quién llega? Llega David. Su padre le envió como si fuese delivery, ¿no es verdad? En este tiempo está de moda eso. Le dice el papá de David, le dice, ¿por qué no llevas este alimento, estos panes, estos quesos a tus hermanos? Y ve a ver cómo están tus hermanos. Lleva para sus jefes, lleva este alimento. Y David sale y va, ¿no? Y cuando llega al campamento, ¿qué pasa? Mientras, dice el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora tomen en cuenta esto, todo Israel, el ejército, soldados preparados para la guerra del pueblo del Señor, el rey preparado para la guerra, habían oído día tras día cómo este gigante desafiaba. Y aparece un muchacho que ni siquiera llegó a los 20 años y llega allí, escucha las mismas palabras que oyó todo Israel y Saúl. Ahora, ¿qué produjo estas palabras en el corazón de este joven? ¿Qué produjo? ¿Qué diferencia había, hermanos, entre el corazón de todo Israel
del ejército, de Saúl. ¿Qué diferencia había entre ellos y David? ¿Qué diferencia había? Dice el versículo 11, oyéndolo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El versículo 26, ¿qué dice David? ¿Y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Ven la diferencia, hermanos? ¿Qué diferencia, hermanos? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque? Para David, hermanos, su Dios era un Dios de poder. Para David, el Dios que él creía era un Dios que no estaba muerto, era un Dios vivo, mis hermanos. Un Dios que podía tranquilamente destruir al gigante. El gigante delante de Dios para David era nada. Por eso, mis amados hermanos, David puede escribir este salmo. Miren, el Salmo 42:2 dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, su experiencia. El Salmo 73, verso 5 dice, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Tenía comunión con Dios. Vivía en una íntima comunión, una íntima relación con el Señor. ¿Acaso no era Saúl que tenía que estar alentando al pueblo? Viene un joven que tiene que animar, que tiene que alentar al pueblo. Mis amados hermanos, en una hora de desaliento para Israel, una hora de incertidumbre, ahí estaba este joven con estas palabras. Dice el versículo 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Esto, hermano, está revelando su fe, su seguridad. Él tenía un corazón lleno de fe en el Dios que él creía. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria. No tenía ninguna duda de eso. Cuando Saúl escucha estas palabras, ¿qué hace, hermanos? Saúl le dice a David, le quiere vestir primero con su armadura. David no era un hombre de guerra. No podía caminar. Y luego Saúl le dice a David que Dios esté con él. Qué contradicciones, ¿verdad? Primero dice que Dios esté contigo y luego lo quiere vestir con las armaduras que él tiene. Mis amados hermanos, cuántas lecciones nosotros tenemos que aprender de este capítulo 17. Él va delante del rey de Goliat y él derrota con una piedra al derrotar al gigante Goliat. El otro día leíamos con los hermanos y charlábamos con esta familia. ¿Cuánto le costó a David esta victoria? ¿Cuántos sufrimientos tuvo que pasar? Ustedes saben que cuando vuelven de la batalla, todos contentos, de verdad, David ha vencido al gigante Goliat, los filisteos han escapado y Dios dio la victoria a su pueblo a través de David. Dios da la victoria al pueblo y ellos están volviendo contentos. Y cuando le reciben, David mató a sus miles. Y Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y en el corazón de Saúl germinó una espina que no pudo sacarse hasta el día de su muerte. Y le persiguió con todo su ejército a David como si fuera el enemigo. Era su enemigo y le persiguió. Mis queridos hermanos, qué preciosas son las lecciones que nosotros, hermanos, podemos rescatar de este joven David. Cuando él dice, no desmaye el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Él está revelando, mis hermanos, que había seguridad en sus palabras, que él traía al pueblo alivio. El pueblo necesitaba consuelo, necesitaba alivio, estaban mal, estaban desanimados, y él estaba allí con las palabras de aliento para todos. En otras palabras podemos decir, él estaba
transmitiendo su comunión que él tenía con Dios. Estaba transmitiendo públicamente delante de todo el pueblo su experiencia, su comunión, ¿no? Él le dice a David, cuando Saúl dice, David, tú no eres un hombre de guerra, ¿cómo vas a ir? Entonces ahí cuando él dice, tu siervo era pastor de ovejas, tu siervo cuando venía el oso, el león, tu siervo mataba. No era yo, era Dios que hacía esa obra. Él tiene palabras de aliento para ellos, ¿no? Por eso, mis amados hermanos, nosotros rescatemos en esta tarde preciosas enseñanzas para nuestra vida. Necesitamos, hermanos, cultivar una comunión personal con el Señor. Vivimos tiempos difíciles donde es necesario que la fe se manifieste en nuestras vidas, que nuestro testimonio se manifieste, que nuestro testimonio brille, alumbre a los que nos rodean. Y solamente con una comunión personal con el Señor nosotros podemos hacer que esto ocurra. Por eso le vemos a David en lo secreto y lo vemos en público, aparece en público. Quiere decir que en el reloj de Dios llegó el momento cuando él había de salir de lo secreto para salir a lo público y comenzar a servir a aquel que lo había llamado para que sea el rey de Israel. Que el Señor bendiga en nuestros corazones estos pensamientos, hermanos, estas lecciones prácticas que podemos sacar para cada uno de nosotros. Amén.